Es decir, vas tomando posiciones, te haces vicepresidente de la Diputación, asesoras a Vara. ¿Por qué no te quedas en la alta política, te vuelves al pueblo? ¿Por qué tomas esa decisión? Quiero decir, alta política, porque realmente es donde se toman decisiones, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta, hay varios factores, ¿no? Yo creo que los altos cargos, digamos, dentro de lo que son altos cargos en una provincia, pues tienen una caducidad de alguna manera, ¿no? Se pasa de un sitio a otro. Yo la verdad es que nunca me podía imaginar que siendo concejal en su momento de la oposición del Partido Socialista, ganamos las elecciones en el 91 y después en el año 95 iba en la lista de la Asamblea de Extremadura. Y en el 90 me quedé a las puertas, o sea, primer suplente. Me parece que conseguimos 16 o 17 diputados y yo era el siguiente, el 17. Una compañera se fue a Madrid de senadora y pasé yo rápidamente. Y en el año 92, justo cuando la Expo, pues entré como diputado regional. Y en el año ya estuve esa legislatura, lo que restaba, y a partir del año 95 fui a Diputación. Y en los 8 años que estuve en Diputación estuve 5 años de vicepresidente y 3 años de presidente. Bueno, pues yo creo que era inimaginable. Hay que tener en cuenta que en mi caso concreto, yo creo que en los puestos políticos, aparte de que uno se lo crea, de que lo sepa y que tenga el apoyo, también tienes que tener una cierta preparación, sobre todo para determinados puestos. Y en mi caso, yo saqué el certificado de estudios primarios cuando ya tenía 15 años. Esos son mis estudios. Y luego pues lo que he ido aprendiendo de unos y de otros, que es de lo que te hace de alguna forma también de estar más cerca del ciudadano, ¿no? Yo creo que siempre digo que de los puestos donde he estado, quizás el puesto de alcalde sea el que más satisfacción te da, porque es el que tienes más contacto directo con el ciudadano para saber los problemas que tiene el día a día, porque claro, a veces el alto cargo este que está en un despacho, en una oficina con 2 o 3 secretarios o secretarias, pues sí, puede estar al tanto de lo que ocurra en la calle, pero desde luego no tiene el buenos días por la mañana de alguien que te dice que tiene la bombilla rota o que no hay agua en tal sitio o tal, ¿no? Yeah. Yo creo que el contacto más directo que hay ahora mismo en política son el contacto entre los alcaldes y concejales o concejalas, sí. O sea, que tomas la decisión porque tú consideras que haces una mejor labor en el pueblo. Un poco todo, ya tenía una cierta edad también y tenía una cierta nostalgia. Yo tenía mi familia aquí y claro, yo me iba los lunes y venía los viernes. Es un año, otro año, pues también desgasta, ¿no? Y también, ¿por qué no? Porque yo regresaba aquí, al ayuntamiento, a la política que me gustaba, y entonces el salto no era para mí no era para abajo, ¿no? De hecho, yo estoy ahora tan tranquilo, viendo y haciendo lo que me ha gustado siempre y por donde empecé, ¿no? Ya. Bueno, ¿tienes 65 o 67 años? 65. 65. ¿Te has jubilado? Sí, el 4 de febrero cumplí los 65, fui a la Seguridad Social a preguntar, porque parece que esas cosas nunca llegan, y me comentaron los pasos a seguir. Entre otras cosas, yo tenía la suerte, esa generación, mi generación, tuvimos la suerte de tener trabajo casi todos, ¿no? Y yo había cotizado ya 42 años y medio, y me dijeron que era el momento, que no tenía sentido, porque no iba a tener ningún beneficio más, ¿no? Yo me jubilé, pero no lo he notado. Solamente que en vez de pagarme el ayuntamiento, pues me paga el Estado, ¿no? Porque de alguna manera mis horarios son los mismos, me levanto a la misma hora, me acuesto a la misma hora, estoy las mismas horas trabajando, con lo cual pues sigo así, y así hasta final de legislatura, si estas historias que tenemos no se nos llevan por delante, ¿no? Pero es un gesto de generosidad, ¿no? Una persona que se jubila continúe con la responsabilidad municipal, ¿no? Yo creo que hay un tema que quizá, no sé por qué, a veces yo creo que nos lo hemos ganado a pulso los políticos, ¿no? Hay una predisposición a que todo lo que huele a político pues son personas un poco extrañas, que somos personas que vamos a lo nuestro, etcétera, etcétera. Yo creo que habrá, como en todos los colectivos, pero no cabe duda que hay muchísima gente que está permanentemente aportando y haciendo lo que puede. Pero claro, lo que no puede ser un inconveniente es que en un pueblo pequeño, alguien que no tenga una capacidad económica, o sea, empresario, que pueda vivir de su propia economía a nivel particular, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que viva de su trabajo no puede ser alcalde o alcaldesa por el mero hecho de no tener que cobrar,
Otra cosa es que dentro del abanico de lo que es la posibilidad de poder cobrar y tal, pues hay gente que se conforma con una cantidad y otros con otra, ¿no? Pero yo creo que en mi caso, yo ahora como jubilado, yo tengo para subsistir, para mantener a mi familia, a mi mujer y a mí, porque mis hijos ya, digamos, son autónomos, y desde luego, mientras pueda aportar y tenga la confianza de mi pueblo, pues voy a seguir trabajando en esto o en cualquier otra cosa colectiva, ¿no? Vale.